Buenos días, queridos alumnos y alumnas. Bienvenidos a la primera clase de la asignatura Dinámica de Grupo de la carrera de Psicología del segundo curso, segunda sección. A modo de introducción al fenómeno llamado grupo, si a alguien le fuera posible echar una mirada desde arriba a la gente de la Tierra, notaría que las personas, en su mayoría, se reúnen en grupos cuyos miembros buscan constantemente satisfacer sus necesidades biológicas dentro del grupo, dependiendo de la misma para obtener apoyo económico, criar a los niños y cuidar mutuamente la salud. De seguro sacaría como conclusión la necesidad de examinar con cuidado los modos en que se forman, funcionan y se disuelven los grupos, para así comprender gran parte de lo que está sucediendo en la Tierra. La dinámica de grupo. El interés asignado a los fenómenos de grupo, en especial a los grupos pequeños, se remontan al último cuarto de siglo y consiste en forma casi exclusiva en una contribución norteamericana. En la República de Platón o en la Política de Aristóteles se encuentra ya una hipótesis de análisis de gran importancia sobre los fenómenos colectivos, sus estructuras y sus transformaciones. Siguiente. Emily Durkheim se interesó también en grado considerable por los grupos específicos como familia, la escuela, los sindicatos. Sus conceptos y sus teorías relativos a la solidaridad, la anomía, los símbolos sociales contribuyeron en gran medida a la interpretación de los procesos colectivos en gran escala. Para Durkheim fue el creador de la expresión de dinámica de grupo. Sigmund Freud, una parte de su trabajo está dedicada de modo expreso a la psicología colectiva. Los conceptos y modelos psicoanalíticos han sido traspuestos a la descripción y explicación de la mayoría de los fenómenos relacionales, tanto estructurales como afectivos. Kurt Lewin es el creador del término de dinámica de grupo y es el promotor de la corriente de investigación que lleva ese nombre. La expresión Group Dynamic aparece por primera vez en 1944 en un artículo de Lewin dedicado a las relaciones entre la teoría y la práctica en psicología social. De él se puede extraer este significativo pasaje. En el dominio de la dinámica de los grupos, más que ningún otro dominio psicológico, están unidas metodológicamente la teoría y la práctica. La idea y la expresión tuvieron andamiento e inspiraron la creación de un organismo de estudios. En 1948, crea en Estados Unidos el Centro de Investigación de la Dinámica de Grupo, dedicado a estudiar y comprender la naturaleza y el comportamiento de estos, y la posibilidad de estudiar esta fuerza interna que mueve a un grupo para trabajar con ella y a través de ella. En este sentido surge la teoría dinámica de grupo, cuyo propósito fundamental es obtener una adecuada comunicación y relación entre los integrantes de un grupo para el logro de objetivos comunes. Con relación al concepto de dinámica de grupo, existen tres usos que han sido aplicadas en diferentes momentos. La dinámica de grupo entendida como ideología política, preocupada por las formas en que debieran organizarse y manejarse los grupos,
Esta ideología hace hincapié en la importancia de una guía democrática, la participación de los miembros en las decisiones y en las ventajas que sociedad e individuo de cooperar en grupos. El término de dinámica de grupo entendida como una serie de técnicas, interpretar papeles, observación, retroalimentación del proceso de grupo y decisiones en grupos, utilizadas para mejorar la habilidad en las relaciones humanas y en el manejo de grupos. El tercer uso del término se refiere a un campo de investigación dedicado a obtener conocimiento sobre la naturaleza de los grupos, las leyes de su desarrollo y sus interrelaciones con los individuos, otros grupos e instituciones sociales más amplias. Las diferentes definiciones de la dinámica de grupo. Dinámica de grupo proviene del griego dínamos, que significa fuerza, potencia. En el diccionario de la lengua española lo define como un adjetivo relativo a la fuerza cuando produce movimiento. Tal definición puede ser adaptada y entendida para los fines de la dinámica de grupo como el movimiento natural que posee un conjunto de personas debido al cual produce cambios y fluctuaciones en las instancias básicas, cognición, emoción y comportamiento de las personas. Estas dos definiciones siguientes son las más importantes y son lo que vamos a tener en cuenta en los exámenes. Primero, la dinámica de grupo tomada en un sentido amplio. Se interesa por el conjunto de los componentes, de los procesos que aparecen en la vida en los grupos, más en particular en los grupos frente a frente, es decir, aquellos cuyos miembros existen psicológicamente los unos con los otros y se encuentran en situación de interdependencia y de relación potencial. La dinámica de grupo es una designación sociológica para indicar los cambios en un grupo de personas cuyas relaciones mutuas son importantes, hallándose en contacto los unos con los otros y con actitudes colectivas, continuas y activas. El grupo historia de las mismas. ¿Es posible imaginar una vida sin otra persona? Para la mayoría de nosotros la idea es aterradora. Los seres humanos son seres sociales, criaturas que se agrupan dependiendo los unos de los otros en una serie de formas durante la vida, empezando con el nacimiento. Somos seres sociales, se acostumbra a decir, y esto en parte es verdad, porque las personas no vivimos simplemente en sociedad, sino que esta se nos presenta como una serie casi interminable de grupos. En otras palabras, si bien cada individuo no se relaciona con todos los integrantes de una sociedad, sus vínculos toman formas de convivencia en diferentes clases de agrupaciones. La familia, la clase escolar, el grupo de amigos, el grupo de trabajo, el grupo de diversión, el grupo de acción política, entre otros. La entidad social que se conoce como grupo es un objeto de experiencia diaria. Los grupos manifiestan una gran variedad de propiedades. Se diferencia según el tamaño, la duración, los objetivos, las actividades, el grado de formalización, la estructura interna, la importancia de sus miembros y mucho otro aspecto más. Diversas definiciones de grupo. Varios autores definen el grupo desde el punto de vista de una serie o varias características siguientes. Las percepciones de los miembros.
El pequeño grupo se define como cierto número de personas que interactúan en una sola reunión, cara a cara, o en una serie de tales reuniones, en las que cada miembro recibe una impresión o percepción de cada uno de los demás miembros. La motivación. Definimos grupo como un conjunto de individuos que la existencia de todo es necesaria para la satisfacción de ciertas necesidades individuales de cada uno. Los objetivos son unidades de dos o más personas que entran en contacto para lograr ¿qué? Un objetivo, y que consideran que dicho contacto es significativo para el logro de las metas o las necesidades. La organización. El grupo es una unidad social compuesta de dos o más individuos que se interrelacionan, de modo que el sistema lleve a cabo una función, tenga un conjunto determinado de relaciones de rol entre sus miembros, posea un sistema de normas que regulen las relaciones o que regulen la función de grupo y de cada uno de sus miembros. La interdependencia. Por esta noción entendemos generalmente un conjunto de individuos que comparten un destino común, es decir, que son interdependientes en el sentido de que un hecho que afecta a uno de los miembros es probable que afecte a todos ellos. La interacción. Entendemos por grupo un cierto número de personas que se comunican a menudo entre sí durante un tiempo y que son lo bastante pocas como para que cada persona pueda comunicarse con todas las demás cara a cara. Las características de los grupos. Una de las características de los grupos es formado por dos o más personas. La identificación. La unidad social llamada grupo debe ser identificable en cuanto tal, tanto por sus miembros como por los observadores exteriores. Estructura. El grupo posee una estructura social en cuanto que cada parte o persona tienen una posición con respecto a las posiciones de los otros. Interacción. Las relaciones recíprocas son esenciales para el mantenimiento del grupo. En otra palabra, debe haber contacto y comunicación entre sus miembros. No existe ningún proceso social unívoco. Normas y valores. Todo grupo tiene normas de comportamiento o normas de conducta que influyen en la manera de desempeñar sus funciones. Estas normas o estas reglas no es necesario que sean estatutos, escritos, constituciones. Objetivos. Todos los miembros participan movidas por intereses, necesidades y consideran que la relación grupal favorece al logro de ello. La actividad de grupo y aún su misma existencia debe dirigirse a una o varias finalidades sociales. La permanencia. Los grupos deben tener cierta permanencia relativa, es decir, una duración determinable durante un periodo de espacio de tiempo. Comunicación. Es el proceso a través del cual es posible la transmisión de ideas, sentimientos o creencias entre las personas. Hace posible la comprensión no solo de individuos, sino también entre grupos sociales y naciones. Muchas gracias.